Bueno, y estamos ya con Néstor Espósito, que es especialista, periodista especializado en temas judiciales. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Para hablar del caso Nair Galarza, Ujú. la menor condenada a cadena perpetua por el asesinato de su novio. Sí, el caso tiene una connotación trágica por donde se la mire. Yo comentaba hace un rato que este es uno de los casos típicos en los que el derecho penal no sirve para nada, porque llega tarde y porque no soluciona nada. A ver, la vida del chico muerto no la recupera, la vida de la familia del chico muerto no la repara. La vida de la familia de Nair está arruinada y la vida de Nair, que independientemente de la connotación que tiene, no deja de ser una nena de 19 Sí. años, también está terminada. A ver, pensémoslo en estos términos. Nair va a quedar en libertad condicional dentro de 35 o 37 años y medio. Tiene 19, 54, 56. No me acuerdo qué hacía a los 19 años, creo que tuve mi primer desengaño amoroso y después de eso me casé, tuve hijos. Estudió. Estudié, me recibí, trabajé, tuve alegría y hoy todavía no llegué a los 54 años. Peor aún, el juez que va a resolver darle la excarcelación, darle la libertad condicional, No va a estar. a lo mejor está tomando la teta ahora. Claro. ¿Y qué se espera de una condena en un caso así entonces? Desde el punto de vista técnico, la condena es perfecta. Se ajusta de manual a lo que dice la ley que por cierto fue reformada varias veces. Si esto hubiera pasado hace 10 años, en 20 años Nair podría estar saliendo. A partir de básicamente los episodios de violencia y estos reiterados reclamos de endurecimiento de penas, endurecer la pena no soluciona nunca el problema. Pero estos reclamos de endurecer las penas hace que hoy un homicidio agravado, esto es lo que pasó, un homicidio agravado porque existía una relación de pareja y había otras agravantes, ¿no? Que podríamos estar perfectamente hablando de una premeditación, alguien que va, toma el arma, se encuentra con una persona y le dispara dos veces, una de frente, una de espalda y otra de frente. Evidentemente pensó en lo que iba a hacer y no fue un arrebato. Entonces, en ese caso en particular, no va a poder salir hasta que cumpla 54 o 56 años. Néstor, ¿qué se acreditó sobre la relación con Fernando Pastoriza? Vos recién decías que eran novios, creo que en un momento ya niega un poco, o que por lo menos en los últimos tiempos creo que no estaba. ¿Cómo era ese vínculo? ¿Qué se pudo acreditar de ese vínculo? Porque parece teñido un manto de sospecha un poco, ¿no? ¿Cómo era el vínculo entre ellos dos? No sé si existía un noviazgo, no dije eso porque además no lo sé. Bueno, digo, no lo sé si existía. Claro. Lo que sí estaba claro es que la ley no exige que haya una relación permanente, estable y actual. Lo que la ley dice es que tiene que existir o haber existido un vínculo afectivo entre ambos equiparable a un nivel de pareja. Es decir, si vos tuviste relaciones sexuales más de una vez, se supone que algún vínculo afectivo tuviste. Se supone, esto es lo que supone la ley, independientemente de lo que haya ocurrido. Y ese vínculo quedó acreditado y quedó reconocido tanto por la acusada cuanto por los testigos. Entonces, desde ese punto de vista, el fallo es irreprochable. Me parece que, lo digo sin siquiera ser abogado, me parece que se pudo haber apuntado a alguna estrategia de defensa diferente a la que se apuntó. Nair terminó diciendo que los dos disparos fueron accidentales. No existe en la historia de la jurisprudencia argentina que a una persona se le escapen dos disparos con la misma arma, uno por delante y otro por detrás. No existe. Entonces me parece que eso terminó condenándola más todavía. ¿Podés contar qué pasó exactamente, cómo fue el homicidio? Lo que quedó reflejado en el juicio es que hubo alguna razón por la cual ellos tuvieron un encontronazo. Nair cuenta que hubo una discusión después de haber estado juntos, que él la fue a buscar a la casa, que ella salió de la casa para acompañarlo, para apaciguar de alguna manera y que se fueron en moto y que en algún momento esa situación se desmadró y ella terminó, disparando contra él. Llevaba un arma. Sí, claro, llevaba un arma que era del padre. La explicación que da el entorno familiar, que a propósito de esto, esta estrategia de poner a un vocero, a un representante a hablar con los medios, terminó siéndole, creo yo, muy perjudicial a Nair. Lo que dice es que el arma en realidad la habría sacado el chico y que en el momento en que iban forcejeando en la moto, el arma accidentalmente se disparó, cual
en todo el proceso no se pudo probar en ningún momento. Había allí una intención de proteger al entorno familiar, porque de hecho, vamos, el padre también era portador de armas por su condición de policía, entonces esa intención de protegerlo, evidentemente lo que terminó haciendo fue hundir mucho más, insisto con el tema, más allá de que la justicia se ha dicho que es una asesina y que cometió el peor de los delitos que establece el Código Penal, no deja de ser una nena de 19 años. Te iba a preguntar, ¿qué hay del entorno familiar, Néstor? ¿Hubo algún tipo de encubrimiento? No sé, igualmente si entra dentro de la ley, por ejemplo, con una madre, ¿no? Intuyo que no entra, pero, por ejemplo, con el caso del padre, si ella sabía disparar, ¿se pudo determinar algo con respecto al círculo familiar? Hubo un par de testimonios durante el juicio que decían que ella sabía disparar. No hay ninguna posibilidad de encubrimiento, el encubrimiento no existe en una relación ascendente o descendente. Es decir, el padre puede decir, mi hija esa noche estaba durmiendo en mi casa y traer a la madre como testigo. Los dos mienten y ninguno de los dos está encubriendo, porque por la relación la ley prevé que ahí no hay encubrimiento posible. Entonces podían haber mentido todo lo que se les ocurriera. Respecto de qué fue lo que ocurrió concretamente en ese entorno, a ver, la única solución que le puede dar la justicia a esto es evitar que eso pase. Y eso no lo hace la justicia. La justicia llega una vez que el hecho pasó. Y una vez que el hecho pasó, no hay nada que se pueda hacer que modifique, que solucione esa situación. Ahora, en el cuadro que pintaste, ¿no? De decir, bueno, aquí es donde el Código Penal no sirve para nada, ¿puede la familia de Pastorizo tener algo de paz, de tranquilidad, de estar conforme con el fallo? La sociedad, el mensaje hacia la sociedad. Es complicada la pregunta y voy a tratar de ser lo más preciso con la respuesta. Si a mí me mataran un hijo, y ruego a Dios que no pase nunca, si a mí me mataran un hijo, no hay nada que puedan hacer para que a mí me repare la vida. Nada. El fallo tiene de cara a la sociedad una disuasión. A ver, en la ley argentina no está prohibido matar. No hay ninguna ley que diga está prohibido matar. Lo que dice la ley, en este caso el Código Penal, es el que matare a una persona será penado con... El que comprare una cerveza deberá pagar 100 pesos. Es lo mismo. Entonces no hay algo que diga está prohibido matar. Y de hecho no está prohibido. El que lo hace tiene que atenerse a 8 a 25 o en este caso perpetua. Pero la prohibición no existe. Entonces ni siquiera tiene ese elemento de sociedad. No metemos aspectos religiosos, estamos hablando de la ley. No, claro, está claro. Sí. No, si hay un mandamiento que dice no matarás, pero eso no lo dice la ley, por supuesto. El Código Penal, ni nada, digo, para separar la cuestión de... Bueno, a la hora de ir a un juicio vas con el Código Penal y no con la Biblia o con el Corán. Exactamente. Yo intuyo que pasó en otros casos, Néstor, vos debes haber estudiado varios de estos casos, pero ¿por qué Nahir tenía un club de fans? Se armó una suerte de mitología en gran parte alrededor de ella, por lo menos allá en Gualeguaychú. Hay toda una simbología posterior a los episodios trágicos que tienden a convertir al autor de un crimen de esta naturaleza en un personaje de culto. El ejemplo más claro es Barredo. Claro. Es el ejemplo más claro. Pero también ha pasado, por ejemplo, con Sergio y Pablo Joclender, que es otro de los casos emblemáticos. El Unabomber. El Unabomber. Y más cerca en el tiempo con este hacker que andaba mostrando fotos de famosos en paños menores, que además terminó revelándose, está procesado ahora como tratante de personas, como supuesto tratante de personas. Hay toda una atracción en torno a esos personajes. La verdad es que yo no le encuentro demasiada explicación. Yo no me habría hecho fanático de un homicida o de alguien de esta naturaleza, pero el morbo de cada uno es privativo de cada uno. ¿Y hay antecedentes de una menor que haya matado y la pena haya sido menor a esta? Ya, por unos meses no estamos hablando de una niña. Según la legislación internacional, hasta los 18 años, una persona menor de 18 años sigue siendo un niño. Entonces, por meses nada más, no estamos hablando de un homicidio cometido por un niño. Igual hubiera sido punible, Sí. Entre los 16 y los 18 hubiera sido punible. Yo no tengo registros, salvo, volvemos al tema de los Joclender, que eran un poquito más grandes 21 años ellos. creo que tenían Sí, en aquel momento. sí, 21 y 24, una cosa así. Yo no recuerdo, hace 20 y pico de años que recorro tribunales casi todos los días. No recuerdo un caso de alguien
juzgado en estas características. Sí hay otros episodios de violencia, de un menor que asaltó y terminó matando, de eso sí, pero con estas características de una cuestión que tiene que ver con lo sentimental, con un desengaño amoroso, yo no tengo recuerdo de ninguno. ¿Existe alguna instancia posterior para la defensa de Nahir Galarza para intentar una reducción de condena, un cambio de carátula, un algo? Sí, tiene por lo menos 2 instancias más para pedir que le revisen la condena. De cualquier manera, el sistema aquí fue juzgado por el Código Penal que rige en toda la nación. Al momento de la aplicación de la pena, cada provincia tiene su propio juez de ejecución penal y ahí puede entrar a morigerarlo. Pero en cuanto a la pena en sí, hay por lo menos 2 instancias más de revisión que tener en cuenta. Pueden llegar incluso hasta la Corte Suprema. La Corte no se mete en este tipo de cosas, pero teniendo en cuenta las particularidades del caso y que hay una persona que va a pasar probablemente el resto de su vida en prisión y que además va a salir de prisión de acá hasta que obtenga la libertad condicional, solamente en 2 oportunidades, cuando se muera la madre y cuando se muera el padre. Teniendo en cuenta eso, es muy probable que alguna de esas instancias puedan revisar la sentencia, que no quiere decir modificar la sentencia. Son casos distintos. Néstor, muchísimas gracias por ustedes. visitarnos. Muchas gracias. Sí,